Gracias por estar aquí en este espacio, a quienes se conecten ahora o más tardecito. Voy a hacer la invitación a Eli. eh, ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo adelantar con las otras historias de transformación? Bueno, hoy tengo una súper invitada. Me encanta poder tener a esta invitada que quiero muchísimo. Hola, princesa. Hola, mi Qué Marce, ¿cómo feliz estás? tenerte, mi amor. Bueno, bienvenidísima a este espacio. Voy a invitar a las personas que en este momento vayan llegando a que compartan, que inviten a otras personas para que se conecten. Va a ser un compartir bien interesante con lo que nos puede compartir también de su propia experiencia Eli. Entonces, amor hermosa, gracias por haberme aceptado la invitación. Se congeló un poco la imagen. Me imagino que está en este momento reorganizando y reestructurando como la señal. Voy a ver si se te cayó. Si se te cayó. Ok. Vamos entonces a volver a conectarnos. Vuelvo a repetir, cada uno de los que esté aquí, que esté conectándose, si siente que este espacio le serviría a otras personas, les agradezco, les compartan. Para quienes por primera vez llegan aquí, gracias Melania, tan bella. Para quienes llegan por primera vez a este espacio, les voy a compartir para qué es este espacio. Antes de darle el paso a nuestra super invitada, las historias de transformación buscan que todos tengamos un momento para escuchar y desde la vivencia de otros podamos encontrar de pronto quizás algunas respuestas para nosotros mismos, porque se vuelve una metáfora viva a la experiencia de otros. ¿Me, Yo te estoy viendo súper. ¿Me ves? Dime si tú me escuchas bien. Sí, yo te oigo súper bien. Si, Te oigo súper listo. bien. ¿Tú Entonces, me oyes bien? yo te estoy escuchando perfecto. Si Parece. alguna cosa nos avisan, por favor, quienes se lleguen a conectar para poder estar al tanto, porque uno a veces sigue hablando y no se dio cuenta que no se estaba escuchando o Sí, se están reportando. es cierto. Me puse los Entonces, audífonos por eso, porque a doy veces paso. rebota. Ok. Me dice si queda. Entonces, y quería primero que todo darte el paso. Cuéntanos, Eli, para quienes llegan aquí a esta cuenta, que no te conocen, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi Marce, primero, gracias a ti por invitarme. Eh, Honradísima, de verdad, de estar en tu espacio. Tú sabes que yo te quiero muchísimo. O sea, eres una persona espectacular, entonces estoy feliz de estar acá contigo. Bueno, yo trabajo con niños desde hace más de 10 años. Pues soy artista, soy diseñadora gráfica, trabajo el arte como terapia también. Entonces, la idea es reconectar con nuestros niños por medio del arte, encontrarnos en el arte, encontrarnos y sentir todo eso que necesitamos sacar para poder tener una vida pues más llevadera, más tranquila. Y pues en este momento estoy trabajando más que todo con papás y con niños. Entonces, eso es en lo Ujú. que estoy enfocada como en este momento. Bueno, como siempre, la vida nos va poniendo momentos muy chéveres y el de conocerte fue buscando algo realmente distinto para que Sarita, mi hija, que ya en este momento ya va a cumplir casi los 10 años, ya tiene 9 años, y cuando eso Eli tenía a Sarita más o menos unos 3 años y medio, 4 años casi. Sí, yo tuve a Entonces, tu princesa chiquitica. Imagínate, ya está sí, gigante, está ya grandísima. se me creció la enana. Pero bueno, vamos específicamente a compartir. De este momento, yo quisiera que nos compartieras de tu propia vivencia, de tu propia experiencia como ser humano, Eli. ¿Cuáles han sido para ti los momentos más importantes de transformación en tu vida y cómo has hecho para transitar esos momentos? Mm, bueno, los momentos en los que he tenido así como, bueno, primero, yo creo que uno está en el lugar que debe estar porque tiene que trabajar en algo, ¿cierto? Internamente. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar en por qué estoy trabajando con niños y sé que
mi trabajo también es trabajar mi niña. Entonces, Ujú, a partir de ahí, yo creo que yo fui una niña que maduró muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo sentía que no debía llorar para lograr las cosas o para conseguir las cosas. Entonces fue una parte de mí que empecé a ir como reprimiendo, como esa parte ujú, sensible, pero sensible emocional. Entonces yo ujú, creo que todo parte desde ahí. Desde ahí yo empecé también a tener problemas como de sueño. Pues yo fui sonámbula casi hasta los 21 años. Imagínate, entonces esto, interesante. claro, también sentía muchas cosas en los sueños, pero reprimía esa parte también en mí, o sea, yo decía como, no, yo no siento nada, yo no veo nada, yo nada no voy a sentir, yo solamente hago esto y listo. Pero mira que a mí me pasó algo y pues es una experiencia que tuve y cuando era pequeñita, una vez soñé que nosotros con mis hermanas estábamos dentro de un carro y que el carro se iba de para atrás y al día siguiente sucedió. Entonces, a mí me dio muchísimo miedo eso y yo empecé a reprimir como esa parte. Entonces, a partir Ujú, de ahí empieza uno como a reprimir eso que de pronto en esencia puede ser o puede tener. Y yo creo que todo empezó desde ese punto, porque todo me ha llevado hacia eso, hacia de pronto ujú. abrirme, hacia la sensibilidad, hacia ser vulnerable. Lo primero Claro. entonces que podría ser así fuerte que me ha pasado en la vida, yo creo que lo primero que me sucedió fue, por ejemplo, después de que salí del colegio, tener que eh, decidirme por una carrera. Para mí sí fue muy complejo porque yo estaba entre salud y arte. Entonces siempre fue así, así como me gustan las dos cosas, pero ¿cómo me voy a decidir por esto? Y me decidí a estudiar salud. Empecé a estudiar Ujú. salud, bueno, todo, pero un día yo como frente al espejo así con la bata blanca me veía y decía, pues yo no me hallo acá. No me siento, Sí, yo no soy esto. no sé cómo que debo yo. Sí, exacto, yo no pertenezco acá, o sea, todo era demasiado blanco para mí, la bata, los salones, todo. Y fue como mi primera frustración, de decir, Ujú, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto no me gusta, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué camino elijo? Entonces elegí el camino de las artes. En ese camino, ujú. pues di con niños sin querer, sin querer, simplemente porque una profe o algo falló a un taller y me dijeron como, Eli, de pronto tú, yo sé que a ti te va a ir bien con eso. Yo decía, ¿será? Bueno, pues bueno, voy a intentarlo. Y ya llevo bastante tiempo pues trabajando con niños, Intentándolo. Voy a intentándolo, cerrar acá. intentándolo, Marce, imagínate, El intento ha estado muy interesante. ha estado muy interesante. Además, ¿sabes por qué? Porque cuando uno trabaja con niños, uno refleja muchísimas situaciones de uno. O sea, ellos le muestran a uno demasiadas cosas, es increíble. Después de que nació mi sobrino, yo empecé a conectarme más con los niños, porque antes yo no vivía súper apartada de ellos. Y es increíble cómo como esa sensibilidad en ti. Y yo creo que pues tú lo sabes pues porque eres mamá, pero es una cosa sorprendente. Entonces, esa tal vez la primera. No es muy fuerte, obviamente, esa, pero son las primeras frustraciones a las que uno pues se encuentra. Después de eso, Elisa, dime, te iba a preguntar antes de eso, para conectar con lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento en que estabas ya en la carrera y tuviste que como tomar el alto y volver a reorganizar? Más o menos cuántos años tenías para ese entonces. yo creo que tenía 10 no, 19 tal vez. Entonces, no es que sea tan, no era muy fuerte, es muy fuerte porque significan todas las expectativas puestas en uno, o sea, ¿qué va a ser mi futuro? Porque uno lo está viendo en, aquí fue y aquí me perdí. O sea, es la etapa de vida en donde más crucial son
las decisiones porque además los papás de uno todo el tiempo le están diciendo, y mire, ¿qué es su futuro? ¿Qué depende de su futuro? Pues dependiendo también de cómo estaba el marco de referencia familiar en ese entonces, ¿no? Entonces no Sí, es que no sea fuerte, claro que es fuerte para esa época. sí, exacto, para la época, exacto. Y más porque yo estaba en una carrera de salud y me fui al otro lado, que era las artes, y todo el mundo decía como, se enloqueció. Aunque toda mi familia siempre, desde pequeña, pues como que a mí me llamó muchísimo la atención eso, pero tampoco estaba en mi cabeza dedicarme a esto. Pero, Ujú, pero yo creo que uno pues llega donde tiene que llegar porque de verdad sentía como que el color hacía parte de mi vida y que el arte de alguna manera ujú, me reconectaba. Entonces, ujú. eso Bueno, lo primero. ¿Qué otra bueno, cosa la podría decirte así fuerte? Bueno, de pronto, bueno, nosotros teníamos, bueno, yo te conocí a ti cuando tenía un taller de arte ujú, eh, y tenía una vida muy ocupada. O sea, yo estaba completamente centrada en el trabajo. Trabajamos de domingo a domingo sin descanso. Yo no me permitía descansar. Eh, si me quedaba dormida o tomaba un tiempo para descansar, me sentía súper culpable. Entonces pasé a otro extremo en mi vida. Pues éramos independientes, teníamos de pronto todo lo que cualquier persona diría, ay, qué chicas tan jóvenes y ya como están tan realizadas en este ujú. aspecto, pero en definitiva dice uno hacia dónde me estoy moviendo. Estoy dejando de pronto de tener otro tipo de experiencias por estar tan centrada solamente en una cosa que es como en esta parte material, sin que desconozca que me llenaba profundamente, ¿sí? Ujú, Porque prácticamente yo le digo a todo el mundo, pues yo no trabajo, Marce. ujú. Yo Se recibo disfruta lo dinero que por hace. hacer lo que me Ujú, gusta. ujú, Entonces soy feliz por eso. Pero en ese punto yo dije como, bueno, tengo que replantearme también muchas cosas porque estoy dejando a un lado, o sea, con mi familia no me veía casi nunca, yo siempre aplazaba vacaciones con ellos, eh, no tenía tiempo. tu prioridad es la realización laboral. Exacto, sí, era esa, la Ujú, realización laboral. Y hasta cierto punto yo llegué y dije como, bueno, no más, quiero una vida un poquito más tranquila, quiero trabajar en otro, en otro lugar, en un lugar mucho más tranquilo, con más árboles, con otro tipo de niños, con otro tipo de personas. Y así ujú. lo hice, me fui a vivir a un pueblo pues fue una experiencia hermosa, maravillosa, porque los niños son muy distintos, ¿no? Tú te encuentras con personas también muy diferentes, aunque acá en Bucaramanga pues también trabajamos con niños, por ejemplo, de refugios, de, Ujú. de lugares en donde definitivamente tú ves que llegas y el niño siente que tú le aportas y le das algo. Hay vulnerabilidad. Exacto, porque lo que sucede, por ejemplo, ahora con varios niños es que han perdido esa capacidad de asombro, siendo ¿Cierto? niños. Entonces Ujú. tienen tantas Lo cosas. duro de la vida ya Exacto, los vuelven muy fuertes. Fuertes no es la palabra, duros. sí, Pierden como esa capacidad de encanto, de disfrute, de muchas cosas que es propia de la infancia. exacto, sí, claro. Entonces, al encontrarme con este mundo, yo decía como, guau, me encanta. O sea, me encanta salir, ver la montaña, me encanta reconectarme, todo. Pero entonces, el hecho de cortar con pues con esta otra etapa de mi vida, que fue tener este Ujú, taller, tener mi socia, tener todo, y decir, necesito como sacar mi cabeza de acá y hacer otra cosa. Yo siento que es porque a la larga yo siempre necesitaba como tener un espacio, no sé, o la crear naturaleza, tu propio espacio. o la naturaleza cerca, no sé. Ujú, ya. Sí, exacto. Entonces yo decía como, bueno, entonces ahí yo también, pues dice uno, vas en avance, pero pues para mí también fue una pérdida. Decir, Ujú.
bueno, me duele esto, veo la situación de esta manera, me voy pues supremamente agradecida con todo después de tanto tiempo y a la larga porque yo también disfruto muchísimo, por ejemplo, el papel de directora, sí, me encanta, pero Ujú. a mí me llena estar en el piso con los niños, untarme pintura, conectarme con ellos o conectar con el papá, más que estar detrás de un escritorio. Ujú. Obviamente, si tengo que hacer ese papel, lo hago y soy feliz haciéndolo. Y pues de hecho lo estoy haciendo, pero disfruto mucho el contacto. O sea, para mí es supremamente importante el contacto. Entonces, esa fue otra situación eh, que viví, pues que obviamente me llevó a otra situación y fue pues conectarme con una relación. Obviamente, pues todas, mira, Marce, que a mí me han pasado las cosas, hay personas que aprenden o que tienen aprendizajes porque pierden un ser querido o por una enfermedad. Y yo creo que mi aprendizaje ha sido por medio de las personas en cuestión de relaciones, por ejemplo, de amistad, Ujú. de sociedades, de relaciones. Y han sido aprendizajes muy lindos, que al principio de pronto uno dice, ay, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué está así? Pero después dice uno, qué interesante haberlo vivido, porque a veces tú necesitas como esa persona que tenga la suficiente fuerza para decirte, mire usted hasta dónde va a llegar, o sea, hasta dónde usted va a permitir determinada situación. ¿O qué es lo que usted necesita aprender a manejar en su vida? Son los límites, es aprender Ujú. a decir no, es aprender de verdad a centrarse y decir yo quiero esto, voy hacia allá. Y a mí lo que me han enseñado estas situaciones, Marce, es a abrirme, porque Ujú. después de que sucedió todas estas cosas, Marce, yo nunca, o sea, me había dado la oportunidad de hacerle duelo a todas estas cosas anteriores. Pues Qué porque bonito. el que de pronto me conoce o me ve dice, no, Eli, yo nunca veo a Eli descompuesta, jamás, jamás, Eli nunca llora porque esto, Eli jamás está mal, ella siempre está bien. Y entonces llegó un punto en el que me sentí tan vulnerable que yo dije, bueno, acá fue. Y duré, Ujú. Marcio, yo creo que si fue una semana llorando, yo creo que lloré por todo lo que no había llorado en toda mi vida y lloraba Todo el dolor, y ujú, lloraba guardado. y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? O sea, Ujú. ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me pasa esto? Y a la vez que yo lloraba, yo sentía como un descanso, como un alivio, pero yo Ujú. decía, pero no, no, Eliana, no puedes perder así, o sea, no puedes decir que te botas a este sentimiento, porque tú Ujú. tienes que tener todo bajo control. Ujú. Esa siempre era como mi Tu premisa, creencia. sí, mi creencia, como Ujú. yo lo tengo bajo control, yo puedo manejar esto, yo puedo manejar esto de esta manera, y siempre fue así. Entonces, sin decir que no fuera flexible, porque yo me acomodo muy fácil a los espacios o a las personas también, pero conmigo pues sí he sido muy dura, sí fui muy dura en ese aspecto. Ujú. Entonces, esas situaciones, lo que te digo, fue como llenar, 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 llenar la copa hasta el punto en el que dije como, ya no puedo, Ujú. sí, ya no puedo más. Eh, Ujú. y en ese momento fue como encontrarme con esa vulnerabilidad, Marce, a la que me estaba Sí. negando, porque la negué muchísimo, muchísimo tiempo, demasiado. Siempre la evadía, siempre decía, siento después, organizo y hago ahorita, Ujú. ¿sí? Después Es lloro si me siento. racional. Ajá. Exacto, sí. Ujú. Y mira que pese a que yo trabajaba en arte, no lo vinculaba mucho, o sea, trataba de no hacerlo de una manera tan personal. Pero cuando Ujú. empecé a trabajarlo de una manera tan personal, pues tú sabes que cuando uno trabaja la parte artística, trabaja el hemisferio derecho del cerebro. Me movió Y todo. este le mueve a uno toda la intuición, toda la sensibilidad. Entonces yo estaba abriendo una puerta
y por ahí va saliendo lo otro. Entonces yo decía, qué interesante, porque a partir de ahí uno se da cuenta que el proceso creativo hace que tú saques todo lo que necesitas sacar, elimines o lo pongas a la vista para que puedas empezar a trabajar en ello. Y a mí me funciona muy bien la pintura, me funciona muy bien el escribir. Entonces empecé a conectarme como con esas cosas más y, y pues empezó ahí un proceso increíble. Qué rico. Y yo creo que parte de lo que tú nos estás diciendo es también el poder entender en uno, ¿no? O sea, en uno que ha pesado, no porque sea difícil necesariamente, sino que ha hecho como ese tipo de bloqueos que tú estás diciendo, lo pudiste ir reconociendo poco a poco, porque uno a veces, como está en el mismo paisaje, no se da cuenta, pero en tu caso, por ejemplo, es eso, o sea, no permitirme. Y ese no permitirme venía de muchas otras cosas de alrededor, del medio, de las expectativas hacia ti, el de no querer defraudar a nadie, de no generar conflictos, y ahí es donde uno se limita. Mira que eso tan bonito que tú nos compartes, no solo te pasa a ti, a muchas personas. Cuando a mí también me suelen decir, Marce, pero usted no se ve ni despeinada, usted está todo el tiempo relajada. Y las personas se imaginan más allá de lo que puedan conocer a uno, que pues es que uno es paz y amor todo el tiempo. Sí, Uno está en un proceso de búsqueda para encontrar los momentos que está como en desbalance, otra vez su equilibrio. Pero es un proceso que ha llevado mucho trabajo interior. Y yo creo que ese tiempo que tú estás diciendo es que necesité trabajar en mí. ¿Qué te diste cuenta que necesitabas además de empezar a trabajar en ti, amor? Además de esa nena. pues imagínate que, mira, yo creo que fue como a los 16 años que, eh, bueno, cuando yo era adolescente, yo era muy fuerte con la palabra, era muy mordaz cuando quería hacerlo. Y llegó un momento también en el que dije, a mí no me gusta, no, no me siento bien, no. Y mira qué curioso que me encontré un libro que se llama El poder de la palabra. Fue el primer libro que yo me leí. Y a partir de ahí yo empecé como a trabajar de una manera distinta, a relacionarme conmigo de una manera distinta, con las mujeres de una manera distinta también, porque en mi vida yo he tenido más amigos hombres que mujeres. Entonces también empecé a reconciliarme como con ese lado femenino, porque a mí también, por ejemplo, la gente me dice, no, Eli, pero es que tú eres súper femenina, tú eres toda linda, tierna, ¿sí? Pero esa parte femenina va desde otro punto, viene desde atrás y viene con muchas cosas. Entonces, también empecé a trabajar esa parte femenina y en el momento en el que me abrí para darme cuenta cómo me estaba reconociendo yo como mujer, como de verdad como lo que sentía, empezaron a llegar mujeres pues extraordinarias a mi vida. Una de esas tú, ¿no? Ay, Y, claro. y claro, porque yo creo que tú en algún momento en el que yo me sentí también como flaquear un poquito, yo llegué hasta ti. Yo hice aeroyoga contigo, estuve en unas clases contigo, y yo creo que en ese momento también estaba viendo, terminando de vivir un proceso porque a veces a uno vuelve como otra vez a aprendérsele algo, o sea, como que uno no lo ha sacado todo, entonces llega y algo le conecta y dice, acuérdese que usted todavía tiene que estar acá mirando y revisando. Ahí fue cuando yo llegué allá contigo. Entonces, a mí, ¿qué cosas me han funcionado? Por ejemplo, me funciona en esos momentos que he tenido, que he hecho, bueno, yo empecé a hacer oponopono, fue lo primero que empecé a Hermoso. hacer, Marce, pero empezar a hacer oponopono fue abrir una ventana y obviamente que movimiento buenísimo, espectacular, porque uno empieza a mover todo, pero yo veía que sucedían cosas, que se iban personas, que llegaban otras, que yo cambiaba esto, que cambiaba lo otro, y yo decía,
O sea, cuando uno empieza ese trabajo es que le toca a uno con toda, porque es que Ujú, sí, se viene con todo y en el simple proceso, en el simple hecho de yo repetir y repetir y repetir esas palabras, ujú. estaba limpiando pues muchísimas cosas, Claro. demasiadas. Y yo di con todas estas cosas como por, mira que me llegaban. Por ejemplo, yo he Ujú. sido muy afortunada en la vida en ese aspecto, Marce, porque de repente siempre me encuentro a la persona que es, con la palabra precisa o con el consejo exacto, el que yo necesito, el que me diga, Eli, ¿por qué no vas a tal taller de Ponopono? O Eli, ¿por qué no vas a, mira, vi esto? Y yo, está perfecto. Entonces es como Ujú. si la vida me dijera, oiga, mire, es por acá y acá le mando a tal persona para que usted lo haga. Y entonces primero eso, Oponopono. Mira, a mí también me sucedió una vez, después de varios procesos que tuve, y a mí me pareció, me sucedió algo que en la familia lo contábamos ahora y suena chistoso. O sea, todos se ríen cada vez que cuentan esa anécdota. A mí me sucedió que yo estaba en otro país y estábamos en un carro, todos. Se fueron a comprar un medicamento o algo y fueron a una farmacia y yo me quedé en el carro. Dije, no, yo me quedo en el carro, me da pereza bajarme y me quedé ahí en el carro. Marce, solo para abrir el carro tú tienes que, ¿qué hacer? Abrir la puerta del conductor y salir. Pues en ese momento yo estaba ahí en el carro y empecé a sentir que no podía respirar. Y me empezó a dar un ataque de ansiedad que literalmente yo sentía que me iba a morir encerrada en el carro. ¿Entraste en Entré pánico? en pánico y yo no podía llegar a la puerta del conductor, no era capaz de abrir, no, nada, nada. Yo decía, Ujú. o sea, internamente me decía a mí misma como, bueno, cálmate, la puerta está allá, tú puedes ir, abrir, pero había otra parte en mí que definitivamente no razonaba y no era capaz de hacer nada. Ujú. En ese momento, cuando me sucedió eso, bueno, yo lo único que hice fue empezar a pitar durísimo para que llegara alguien y me abriera la puerta y me abrieron la puerta. Y yo respiré como si realmente me estuviera ahogando y yo creo que me había podido ahogar ahí. Y después de mucho tiempo me di cuenta que había tenido como un ataque de ansiedad. Ujú. Empecé a sentir esos ataques de ansiedad y, por ejemplo, para poder dormir, yo solo podía dormir con mi perrita acá. Y bueno, los animales tú sabes Ujú. cómo son de mágicos, ¿no? Ella llegaba y se Sí. acostaba acá encima mío y yo podía dormir después de eso. Después de que empecé esa situación, yo dije como, bueno, mira, a mí nunca nadie se acercó a decirme, oye, Eli, tú necesitas esto, lo otro. Todo el mundo siempre decía como, no, Eli es capaz de, Ella sola ella puede. sola puede, ella sola puede porque ella Ujú. siempre sabe, ella no pasa nada. Y en ese punto yo me di cuenta que necesitaba que alguien me ayudara. Entonces entré a una terapia, eh, entré a hacer constelaciones familiares, súper bien, o sea, fue algo que me ayudó muchísimo, demasiado. Y a partir de ahí yo soy muy consciente que que uno tiene que darse cuenta cuando de verdad necesita la ayuda de un profesional o de alguien que le dé ese apoyo. Ujú. Para mí fue supremamente importante, porque en todo este proceso, Marce, en trabajar con Oponopono, en trabajar con ángeles, en trabajar con péndulo, bueno, en todo esto, yo me volvía cada vez mucho más sensible y yo sentía que me hablaban, sentía que miraba cosas, sentía que aparecía, yo decía, ahora sí, Me enloquecí. me enloquecí, Marce, me enloquecí. O sea, me dice la vida, abra la puerta, sea sensible, recuerde. Y yo decía, no, no así, no de esa manera. Eh, yo quiero retomar algo de ahí, porque es que muchas personas llegan, inclusive mamás han llegado a decirme, es que me asusta porque mi niño me dice tal y tal cosa. Estoy hablando de cosas que no son visibles para nosotros
los seres humanos adultos, pero para los niños la sensibilidad tienen una sensibilidad espectacular, algunos más, que incluso vienen de la línea a veces materna o familiar, pero que ha sido negado porque es que es como de locos. Eso que está diciendo es como medio rayado. Entonces, ¿por qué lo retomo él? Porque me parece importante darse cuenta que cuando tú estás ahorita conectando todo, son los dones que cada uno tiene y en esos dones específicamente está el poder estar en una disposición de receptividad a mucha información. Entonces, precisamente para eso el arte ha sido una herramienta para ti, ¿no? Terminó siendo de autodescubrimiento a pesar de que la estabas utilizando para otros. O sea, como que yo le doy como el médico, ¿no? Le doy toda la fórmula a usted, pero yo no me cuido. Sí, sí, Yo sí, hago todo el proceso, pero yo no lo utilizo. Y exacto. qué bonito esto que nos estés compartiendo y abrir tu corazón, porque efectivamente eso que tú compartes, a veces la gente no lo comprende, así como cuando a veces le dicen a uno, pero es que eso de la depresión no existe, eso es simplemente bobada de la persona que quiere estar así triste porque sí, porque no lo han vivido y no se han dado cuenta precisamente de eso que dices tú. Una parte de mi mente, por más que lo quiera, no me es fácil adaptarlo, ajustarlo o reorganizarlo y decir, ya, listo. Eso es algo importante porque pues que valga el espacio de lo que tú nos compartes porque la gente piensa, eso fue bobada, Sí, pero tiene un impacto súper poderoso en uno porque no es mentira el miedo y la sensación de indefensión y el desempoderamiento tan terrible que se siente en una situación de crisis. claro. En este caso fue de ansiedad, pero ¿a cuántos estamos ahorita viables con todo lo que se ha pasado en situaciones de crisis donde todo el mundo asume que porque es fuerte tiene que solito salir y si tú estás observando y valga la aclaración de eso, que algo le está pasando a alguien cercano, pregunta. Esa cosa que tú dices es fundamental. Pregunta al menos, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te escuche? Si estás dispuesto a escuchar, claro está. Sí, O cómo te puedo ayudar. ¿Qué exacto. más pasó? ¿Qué más quieres compartir? Me parece súper lindo lo que nos estás ayudando a entender. También, mira, también me sucede, en ese proceso también tuve una pérdida que fue muy fuerte para mí. Bueno, las pérdidas, pues no pérdidas, ¿sabes? De pronto uno en ese momento lo ve de esa forma, pero sucede pues porque de pronto uno necesita vivir ese momento. Y murió un perrito que nosotros teníamos, pero antes de que él estuviera mal, eh, yo lo veía, Marce, y dentro de mí, o sea, yo sentía, o era como un pensamiento que me llegaba y me decía, ese perrito se va a morir. Y yo decía, no, no, Eliana, usted no puede estar pensando esto, no, piense positivo, listo, no, voy a pensar positivo, otra vez, él se va a Ujú, morir. Y yo empecé a decir, no, tenemos que llevarlo, yo siento que el perro no está bien, esto de pronto ujú, no sé qué pasa, y yo sentía como la ansiedad, o sea, yo veía al perro y era como si yo sintiera la ansiedad del perro, y yo decía, Dios, ¿qué me está pasando? ujú, Entonces, bueno, a la larga lo llevamos al veterinario, todo, pero no se puede hacer nada. Entonces yo ujú, decía, si yo me hubiese hecho caso antes, tal vez él estuviera. Entonces para mí fue como una pérdida a la que en la que sentí culpa, ujú, porque decía, ¿en qué momento yo de pronto estoy desconfiando como de mi intuición, que es lo que nos sucede a muchos, ¿no? Porque todos tenemos esa parte intuitiva. Y todos tenemos ese don que dices tú de conectar con todo lo que está a nuestro alrededor, con la naturaleza, con los ujú, animales. Entonces para mí fue algo muy fuerte y eso sí me tocó demasiado porque yo decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Listo, ¿cómo empiezo a trabajar con eso? ¿Cómo empiezo a manejar esta parte? Listo, empecé a encontrarme con personas, con mujeres como con muchas cualidades de este tipo. Entonces me decían, no, Eli, pues tú eres sensible en este aspecto, entonces empieza a trabajar en eso. Yo decía, no, pero es que
A mí me da, o sea, no es que me dé miedo, es que no, yo estoy bien así, toda mi vida la he llevado súper bien así, controlada, todo está perfecto. Yo no quiero Es que empezar así a con oír esto nada, puedes, con algo espérame todavía. yo no quiero empezar a oír nada, sentir nada. Pero entonces me decían, pero ¿por qué si eso es que eso, esa es tu esencia, Liana, eso eres tú? Ujú, Y yo decía, sí, sí, y tal vez por eso llegaron todos esos ataques de ansiedad, tal vez tantas situaciones para aceptar de verdad algo que de pronto desde muy pequeña tenía, pero que por algo empecé a cerrarlo. Y por eso es que trabajo ujú, con los niños de esta manera. También ujú, trabajo con niños que tienen dones muy especiales, que por ejemplo se comunican con los animales o que ven eh, pues cosas distintas, lo que dices tú, de otros planos, o que recuerdan vidas pasadas y de pronto ujú. conectan todos con las vidas pasadas. Entonces yo me siento identificada con ellos de alguna manera. ¿Cómo uno necesita de pronto tener a un adulto o a alguien que le diga a uno, sí, es real eso que estás viviendo y tú puedes desarrollarlo, tú puedes trabajar con eso, tú tienes el poder para dirigirlo y si Ujú, está en ti es porque tú viniste a eso, es porque es algo que con ese pertenece a ti, propósito. exacto. Y en el momento en el que tú dices no, estás cortando tu esencia, estás diciéndole no a lo que eres tú. Y ahí es donde empieza la frustración, Marce. Yo creo que ahí es donde empezamos todos a sentirnos infelices cuando uno de verdad no acepta lo que es. Lo que tiene como herramientas. Mira que precisamente eso es lo que hace que tú conectes más fácilmente con los demás. Porque uno es como, bueno, me dieron como regalo un niño con una habilidad súper especial para la matemática y yo me siento pues el que nulo para la matemática. Yo como lo acompaño, pues busco un profesor que le ayude, que lo apoye, que no sé qué más. Pero en este tema, donde hablamos de la sensibilidad y hablemos de lo invisible, ¿sí? No lo visible para los ojos, pero de muchas maneras visible. Los papás, muchos, pueden estar muy en conexión, parte de la pareja, una de los dos es súper, súper sensible y el otro es completamente incrédulo. Entonces entran en ese choque y usted y lo que vaya a hacer. Entonces ahí poder tener un lenguaje de ese acompañamiento como tú lo puedes estar haciendo desde el proceso terapéutico o desde el mismo arte o desde lo que sea, porque pues es que ahí entra a jugar la sensibilidad en la música, en las artes, en el manejo del cuerpo y permitirle al niño reconocerse. Eso me parece súper lindo porque ahí fue donde tu propia historia de transformación te llevó a ayudar a otros, empezando por los papás, porque ahí es donde tú le puedes dar referente de lo que tú misma vivías, ¿no? Y hablarle y ponerle nombre a lo que pasó para ti. Ese punto yo creo que ha sido fundamental, mucho de lo que cada uno de pronto encontrará en su historia. ¿Para qué vienes y cómo usas esa herramienta que es algo poderoso para ti, pero que a veces se minimizó por otros medios? Hasta que la vida te revuelca y te dice, su merced, esta es la varita suya, úsela. Claro. Pero entonces como en ese despertar, pues uno se encuentra Ujú, con muchas cosas, claro, lo que dices tú, dice uno, y se encuentra con personas también que dicen como lo que dices tú, ¿no? Las personas de pronto dicen, no, eso es una locura o no, eso es mentira. Igual sabes que pues nadie tiene la verdad absoluta. Y es algo que yo también, por ujú, ejemplo, le digo a los papás, que conecten con eso que los hace sentir tranquilidad y paz. O sea, si a ti te hace sentir tranquilidad ir a la iglesia todos los domingos, súper, está perfecto. Si te da tranquilidad sentarte a meditar, está espectacular. Pero si tú lo que quieres es irte a la montaña y ser un ermitaño, perfecto. O sea, yo creo que tantas cosas sirven cuando tú de pronto sientes y conectas con eso, que eso es lo que te va a sacar a flote. A la larga, pues cada proceso es tan distinto, Marce,
que por ejemplo lo que Ujú. me funcione a mí puede que no te funcione a ti. Y de Claro. pronto, ¿qué te puede funcionar? Porque yo decía, cuando estaba en ese proceso, yo decía, sí, bueno, a mí me da un mensaje Los Ángeles, me dicen esto, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo inicio? ¿De qué manera? Yo necesito que alguien me diga, mire, usted empieza acá, trabaje esto, 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 llega acá y luego sigue con esto. Para mí era más o Deme el menos, esquema. exacto, yo decía, no importa, yo lo hago así, Yo sigo la tarea juiciosa, yo bien, bien, bien juiciosa es estoy. ordenadito, todo súper bien, pero no. Pero yo sí estaba en esa búsqueda, Marci, en esa búsqueda de Ujú, encontrar un método que me ayudara de una manera eficiente, o sea, que yo lo viera en mí. Porque yo decía, ujú, sí, yo puedo ir a Reiki o algo, listo, la imposición de manos, esto, pero yo necesito una herramienta que yo pueda usar conmigo y que a partir de ahí, viendo mi experiencia, pues yo la pueda usar con mis niños o con los papás. sí, claro. Exacto, entonces, porque por ejemplo hay personas que conectan mucho también con el cuerpo, eso también me sacó mucho, ¿sabes, Marce? Eh, Ujú. el ejercicio y como la parte física también es muy importante, a veces tú dices, no, me voy a poner a meditar todos los días porque tienes que estar despejada la mente, como eres interiormente, eres externamente, sí, pero hay cosas que te mantienen, o sea, uno está en este plano, entonces también eres una Ujú, parte física. Y cuando tú ujú. empiezas a mover tu cuerpo en la forma que sea, con la expresión que sea, con danza, con esto, con natación, con lo que sea, de alguna manera tú estás desactivando todo eso, estás sacándote tantos bloqueos. Y cuando uno se ejercita, pues uno, aparte de estar ejercitando la mente, pues uno también está ejercitando su sistema nervioso. Excelente. Entonces a mí me sirvió muchísimo y de eso me di cuenta hace muchísimo tiempo, que cuando yo dejo de hacer ejercicio es como un timbre que hay ahí que me dice, no, usted tiene que estar Ujú. balanceada con su cuerpo físico y también con la otra parte. Entonces eso también he tratado y todas estas situaciones lo llevan a uno a decir, este es el balance, la parte física que es importante, la parte emocional que también es muy importante, pero va todo integrado. O sea, no te puedes ir ni para allá ni para acá. Lo ideal es que tú estés acá y que cojas de acá un poquito y que cojas de acá otro poquito. Porque si te vas al otro extremo de espiritualidad, de religión, uno siente que se pierde. Ujú, ujú. Por lo menos a mí Y me mira que, sucedió. claro, y mira que dentro de lo que tú dices es clarísimo, o sea, las herramientas, y gracias a Dios te ha dado todo esto, porque había mucho tiempo en donde uno pudiera decir, yo quisiera, ¿y cómo lo hago? Y no encuentro. Aquí puedo encontrar en la Cochichina, al otro lado del mundo, y fácil, de una manera distinta. Lo que hay que aprender es analizar la información para saber qué fuente vas a utilizar, como eliges una fuente, eliges un maestro, eliges un camino, eliges qué herramienta. Eso que tú estás diciendo, Eli, es muy frecuente, que la persona se sienta desconectada. Y como estoy buscando respuestas, entonces empiezo y la gente le empieza a decir, pero usted pica aquí, pica allá, pero estoy en búsqueda, está haciendo algo, Sí, no se está quedando quieto. Y parte importante de un proceso de transformación es querer moverse diferente, que al principio incomoda, claro, porque a más de uno le dirán, venga, siéntame a meditar, no, pero yo para eso no sirvo. Lo he intentado, no, pero yo para eso no sirvo. sí, Entonces, y pasa porque hay personas que, por ejemplo, a mí me funciona mucho la meditación, ujú, pero sé también que yo necesito algo fuerte, o sea, algo que sienta ujú, y que me ayude a moverme. ujú. Y ese movimiento, lo que dices tú, ese movimiento es el que le genera a uno como esa transformación que necesita. Porque hay personas que Claro. son, y pese a que yo soy muy tranquila, entonces porque soy muy Ujú, tranquila, a veces siento que necesito algo que me active. ujú, claro. Y mira, mira aquí por acá nos dice LPNL. Uy, sí. Y es que yo lo puedo decir por testimonio también, no solo en mí, sino en el acompañamiento. Debe buscar cada uno la manera.
la herramienta, el recurso que más resuene con cada quien, pero que sea lo más integral posible, para que pueda realmente organizar cuerpo, alma, mente, espíritu y empezar a evolucionar de una forma mucho más equilibrada para su propia existencia. Felicita de todo este proceso que ha venido dándote oportunidad en la vida. Ahora, si miramos 10 años, 20 años atrás, ahora, Linita Pinto, ok. Lina, y ella es una Eh, amiga súper linda. Me manda un besito. ok. De aquí para atrás es dónde empezaste ya a usar esos talentos. ¿En qué momento de tu vida dijiste ya? Me quito todo ese tabú que yo misma me estaba poniendo y empiezo a usar ese talento de alguna manera. ¿Y cómo hiciste para poderte dar ese paso y empezar a hacer? Marce, al principio lo que yo más le tenía miedo era a mostrarme, como que la gente era, ay, Eliana esto, o ella tal cosa. Yo decía como, y a reconocerlo ya como algo, ay, es mi perrita que la por allá, terrible. Él ya está diciendo, Y sí. Marce, yo ya había vivido este día, qué loco. Esto, pero en el momento en que yo inicié esto así fuertemente, fue porque una amiga me decía como, o sea, este grupo de amigas que yo te digo que es como la tribu que yo tengo, que cada una de ellas tiene dones especiales increíbles. Y yo decía, encontrarse de verdad uno con un grupo que necesita de apoyo es fundamental. O sea, una persona Ujú. que te diga, ay, no, es que eso sucede, a mí me ha sucedido porque pasó esto, porque yo hice esto, cuando yo fui a tal curso y eso. Entonces dice uno, es verdad. O sea, de alguna Ujú. manera tú necesitas un grupo que te contenga, porque Una red somos, de apoyo. exacto, una red de apoyo, porque nosotros pues somos seres sociales. Y Ujú. yo jamás había tenido como esta amistad así como tan, mira, ay, a ti te pasa esto, entonces no, no te preocupes, tú puedes hacer esto, no, Eliana, ve por acá. Entonces me empecé a ir por ese camino y fue muy increíble porque es lo que te digo, yo he sido muy afortunada en ese aspecto, porque a mí a veces las oportunidades llegan y me tocan. Marce, me dicen como, oiga, Ujú. ábrame la puerta que acá estoy. Entonces, Colabore. no es como si yo saliera a buscarlas, sino que ellas llegan a veces y me dicen como, oiga, abre la puerta. Y yo creo que de ahí viene Ujú. todo esto que yo te decía. Todas Ujú. estas situaciones que he pasado han sido de pronto para eso, para reconectar con lo que es uno, Marce. Entonces, Ujú. empecé a trabajar después de que salí del taller que tenía acá en Bucaramanga, empecé a trabajar con eso. Empecé a trabajar con los papás, con los niños de una manera distinta, pero ya después yo creo que eso fue en el 2018, 2019, ya fuertemente, y aceptar como que podía de pronto ser la voz también de muchos niños que se sienten perdidos de alguna manera o que sienten que no son comprendidos, no porque yo no me sintiera comprendida cuando era niña, sino porque yo no lo hablaba, o sea, sentía que eso no se debía hablar o que eso no debía suceder. Y muchos papás se sienten desorientados también en ese aspecto. O sea, hay Ujú. niños de verdad, lo que dices tú, con dones increíbles, Marce, o sea, supremamente sensibles, expuestos pues ahorita en esta sociedad que tiene tantas cosas y que tiene un sistema educativo que es poco usual para los niños que están en este momento naciendo. Ujú. Entonces, de pronto, sentir que puedo aportar algo con esos niños y con esos papás, pues para mí es espectacular. Me encanta, me encanta. Y eso que tú también nos estás compartiendo, no se escucha, o sea, pues como estamos en el diálogo del adulto, minimizamos lo que pueda estar viviendo o experimentando el niño porque es algo del niño y a veces es mucho más de conexión, sin desmeritar lo que pueda estar haciendo el adulto, porque el adulto ha venido haciendo lo que a ti te tocó empezar a hacer. O sea, tú te bloqueaste
y empezó a hacer el proceso de para atrás para poder estar otra vez receptiva, porque el medio, las expectativas, la sociedad nos lleva a eso, o sea, te tiene que encajar como de lugar a lo de todo el mundo, y no somos iguales, inclusive siendo gemelos no somos iguales en muchas, muchas cosas. Entonces, esto que estás haciendo me encanta, compártenos un poco, entonces, cómo llegas a ese proyecto tan lindo que ahora estás haciendo. Pues mi Marce, primero, bueno, en ese proceso y todo que te conté, empecé a sentir demasiado, demasiado y yo ya no sabía cómo manejarlo. En ese punto yo Ujú, decía, ¿cómo puedo? Porque, por ejemplo, yo me conectaba con los niños o con los papás y de repente entonces si al niño le estaba oliendo algo, yo también empezaba como a somatizar el dolor. Entonces yo decía, ujú, sí, bueno, qué interesante, pero ¿de qué manera yo me cuido? ¿Sí? O sea, ¿cómo cuido ujú, como mi energía también? Porque al principio era un desgaste para mí. Yo decía, yo veo a este niño, pero después algo terrible, o sea, como si yo me hubiera chupado todo lo de él y él sale fresquito y el papá sale volando y yo salgo súper mal. Entonces, esa fue una como de las cosas que más me pareció complejo al principio. Yo ujú, decía, ¿de qué manera puede ser uno abrir de pronto una puerta, pero dejar solamente la ventanita, por ejemplo, y no abrir ujú, todo al mismo tiempo y recibir tanta cosa? Entonces, empecé a trabajar también con la pineal, con la activación de la glándula pineal, y me ujú, sirvió a mí muchísimo, demasiado. O sea, ujú. esa fue como lo que hizo que yo pudiera como cerrar un poquito y enfocarme en lo que necesitaba. Y de ahí sí ser un apoyo para los papás y los niños, pues porque Ujú. si uno no puede, si uno no puede de pronto manejar eso, pues, y si tú no estás bien, pues no puedes estar bien para el otro. Claro, claro. Qué chévere, Miguel, porque finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, empezar a encontrar el recurso que uno puede compartir, porque tú estás viendo muchas cosas. Yo puedo llegar a haber tenido de pronto muchos entrenamientos y formaciones, y lo hice muy desde lo cognitivo, no desde la interiorización de la herramienta en uno. Y uno se da cuenta, eh, inclusive lo hablábamos colega psicólogo que decía precisamente eso, o sea, yo entiendo, comprendo todo el tema de lo importante del niño interior y todo lo que puede ser, y me encantaba, los compartía él, todo comprender, por ejemplo, desde el psicoanálisis, pero él mismo no estaba haciendo su proceso de sanación hasta que la vida lo llevó a muévase y haga algo por ese niño. No solamente compréndalo intelectualmente, sino empiece a mover internamente aquello que le permita sanar. Y lindo esto que estás haciendo, y me gustaría que nos compartieras dónde las personas, porque como tú lo dices, muy poquitas eh, padres o madres se sienten a veces tranquilos de compartir esas circunstancias, ¿no? Porque mi hijo es como raro. ¿Y pero por qué raro? Simplemente somos distintos. Y cuando puedas buscar a quién buscar, y una de las alternativas que puede ser para acompañar a los chiquis con todas estas herramientas son lo que tú estás haciendo. Me gustaría que tú les compartas cómo pueden contactarte, de qué manera puedes estar tú brindándoles herramientas para los papás y para los niños. Bueno, me pueden contactar ahí por mi Instagram. Ahí también está mi número de contacto, que lo pueden hacer pues más directamente. ¿Y de qué manera trabajo? Pues me conecto con el niño, con la energía del niño, pues no sé, pues tú sabes que los niños tienen distintos tipos de energía. A partir de ahí revisamos a ver si el niño tiene algún bloqueo o alguna empatía con su mamá o con su papá, pues porque tú sabes que casi siempre, por no decir siempre, todo lo que los niños sienten lo absorben de la familia. O sea, ellos son como un pararrayo Ujú, que están en casa y reciben absolutamente toda la energía que está ahí. Y lo que hacen ellos es tratar de limpiar todo el espacio. Entonces ellos se van cargando, van sintiendo pues cositas, bloqueos y ellos lo guardan. Como son niños en su ujú, día a día, ellos olvidan todo y están viviendo el día a día, ujú. pero sin querer pues se les van quedando cositas. Entonces,
Trabajo con eso en la limpieza para los niños, con los papás también, porque se trata de que sea un trabajo conjunto, porque de repente podemos empezar a trabajar con papá y con el niño, perdón, y revisar qué es lo que pasa, por qué se está comportando de esa manera o qué sucedió que alteró su comportamiento, porque a veces sucede eso, o por qué se está sintiendo mal de repente si él todos los exámenes le salen bien, si él va al médico y está perfecto, pero no se sabe qué sucede. Entonces empezamos a trabajar con mamá y papá, a revisar qué es lo que está sucediendo y pues tú sabes que a veces eso también es de atrás, como de abuelos, abuelas, tíos. Entonces, eso es más o menos lo que trabajo y también trabajo pues con arte. Hay muchas técnicas para desbloquear nuestro pensamiento, muchas de los patrones que tenemos arraigados por medio del dibujo o de la gráfica, en donde simplemente visualizando y revisando la imagen, viendo cómo es tu trazo, viendo qué color eliges, viendo cómo manejas toda esa parte artística, pues podemos empezar a trabajar cosas. Porque mira que a la larga es difícil decir que tú no te muestras cuando escribes o cuando dibujas. Ahí estás tú. O sea, ahí está todo lo que tú Huella. necesitas saber, exacto. Pero a veces simplemente necesita uno decir, desde acá puedo empezar a trabajar. Entonces, y con los niños funciona de una manera más fácil porque a los niños les encanta la pintura, les encanta dibujar. Entonces, en el momento en el que tú dibujas y pintas, pues te desbloqueas y eres y muestras lo que de verdad necesitas. Entonces, desde ahí parto Claro. mi trabajo con los niños. Pues para que de pronto los que llegan acá y también comprendan desde esas herramientas en la neurología, pues el hemisferio derecho es más artístico, es mucho más físico, es mucho más sensitivo. Entonces, cuando nosotros desde pequeñitos favorecemos esos espacios, yo soy de las que todo el tiempo le digo a los papás, busca herramientas donde el niño salga más allá de lo académico, de la formación literal muy estructurada de conceptos, a experimentar con lo que sea que pueda, música, canto, baile, preparación. Ahorita hay muchos niños que les ha fascinado mucho el tema de la alimentación y eso conecta con otras cosas también. Y qué lindo que lo puedan intentar y qué bueno esa propuesta que tienes tú para ofrecer también a los padres y a los niños. Miel. Y Sí, para sí. esa niña hermosa que llegó a permitirme conocerte, que ha sido tú, esa Eli chiquita que nos llevó a hacer eso, porque ustedes crearon a partir de esos intereses y necesidades de seguir desarrollando algo desde adentro. Y Sí, puedo dar fe y testimonio de, como mamá, cuando fui a llevar a Sarita en ese momento a ese proyecto tan lindo, y de igual manera ella me sigue diciendo, ¿y para cuándo? Yo, no, no está ese proyecto en este momento, pero sí es una situación de necesidad y más en estos momentos. Yo creo que muchos papás se preocupan mucho por lo académico y esta vida, con todos estos cambios, nos ha mostrado que el niño necesita más allá de ese conocimiento teórico, necesita una experiencia emocional distinta y esto es una súper opción para muchos papitos que también les va a ayudar a ellos mismos a sanar. claro. Y pues aparte de eso, también trabajo con talleres de arte, Marce. Trabajamos pues con arcilla, con pintura, escultura, bueno, con todas estas herramientas, talleres. Entonces es motivar al niño o darle una herramienta para que él mismo explore, para que él mismo se dé la oportunidad de sentir y de canalizar todo eso y de ver que lo pudo tener en un objeto, en algo. Porque a veces cuando tú necesitas sacar algo, necesitas verlo ahí, ¿sí? O sea, hice Hacerlo, algo, tener una obra, materializarlo. exacto, Uh-huh. materializarlo. Sentí tal cosa, entonces voy a escribir que tengo un poema. O me Uh-huh. sentí triste, que voy a hacer una escultura, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me estoy sintiendo? Abstracta, Es como sea, pero la tengo acá, claro, ya puedo identificarla.
eso es lo que tú estás diciendo literalmente, darle forma a la emoción para poderla administrar. Pero cuando Exacto, se guarda y ni siquiera se reconoce, ¿yo cómo la puedo ajustar si ni siquiera tiene una forma para el niño fácil de comprender? Sí, exacto. por acá nos escribe alguien que dice, eso, supermujer, se unió, no, pensé que había escrito algo, pero básicamente hace referencia a eso. Qué lindo porque muchos de nosotros podemos tener muchas cosas por trabajar, pero es necesario primero entenderlas, traerlas a colación, verlas y darles una nueva forma. Y eso es lo que logra el arte terapia. Claro, mi Me Marce. encanta no sé, dentro de lo que, pues ya ir para ir finalizando, dentro de lo que tú quieras como recomendar, de lo que te funciona a ti, ya obviamente nos has compartido, pero a adultos que tú has percibido que puedan ser adultos que vienen como bloqueados o padres acompañando a sus niños, que podrían usar como herramientas que les vayan ayudando, como tips que puedan compartirles aquí en este espacio para ir cerrando. Herramientas como para trabajar en su proceso personal, ¿me estás queriendo decir? Sí. Yo en definitiva recomiendo muchísimo porque me sirvió a mí, desde mi experiencia, trabajar con Ho'oponopono para mí fue fenomenal. Trabajar la parte física en movimiento también es espectacular. Por ejemplo, lo que tú haces, Marce, a mí me desbloqueó increíble. O sea, a veces uno dice, bueno, montarse en una hamaca y empezar a hacer, ser consciente del movimiento y de que cada parte de tu cuerpo también me funcionó. No he podido volver porque me queda un poco lejos, pero allá estaría contigo. Fue algo que también me movió muchísimo, eso. Y también reprogramar, o sea, Ujú, reprogramar muchas de las creencias que tiene uno desde hace muchísimo tiempo, que de pronto ujú. no son creencias que te pertenecen, sino que tú adoptas de tu familia o de tus seres queridos. También hice varias terapias de reprogramación por medio de imanes y ahora estoy yo también trabajando como en esa parte. Entonces me sirvió demasiado y por eso ahora también la incluyo como en lo que hago. Genial, genial. Y pues no, yo aquí más que admirada, yo me quedaría hablando más contigo, de que también agradecerte el tiempo de poder permitirme conocer parte de tu historia y también de una u otra manera la conexión con los animales, por eso mismo también está por allá haciendo pataleta, No, diciendo, sí es pero por favor hable de mí. terrible. Igual, darte excelente, pues, darte las gracias por excelente espacio, por darnos este momentito para conocer un poco de lo que vienes haciendo, de lo que has hecho en ti misma, que te ha servido. Y recomendarles a todos pues que empiecen a seguirte, la encuentran en Cocodrilo Blue y cualquier comentario y demás, déjenoslo saber. Cualquier aporte adicional también, por favor, compártanlo y pues les agradezco mucho dedicarse este tiempito. Nos estamos conectando los miércoles a las 2 de la tarde. Hoy que mi invitada está súper copada por tiempo, le era difícil al mediodía porque precisamente está trabajando con noticias ahora, por eso lo hicimos hoy a esta hora. Y agradecerte infinitamente todo, tu apertura, tu espacio en general, Ay, mi todo. Marce, a Y te ti, quiero mucho, 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 mi mi amor. Marce, te quiero más y me encanta, o sea, me encanta que tú hagas estas cosas, me parece espectacular. Sabes que yo te admiro a ti como mujer, como persona, como profesional, porque también hiciste parte como de ese proceso en el que yo estuve. Entonces, el hecho de tenerte ahí también en mi historia para mí es espectacular. Gracias a ti por invitarme, por esa invitación tan bonita, no me la esperaba, me cayó así como de sorpresa. Entonces, mi Marce, gracias a ti de verdad por tomarte el tiempo de eso, de decir qué le puede funcionar a las personas, o sea, desde la experiencia de alguien, cómo la otra persona puede decir, bueno, de pronto me vinculo a esto o trabajo en esto. Uh-huh. Me parece espectacular, Marce, que tengas ese espacio, de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, mi vida, y entonces a todos los que más adelante se conecten,
Por favor, no dejen de buscar, busquen hasta que ya sientan que por ahí el camino y si sigue sintiendo la necesidad, siga buscando. Que opciones hay muchas, muchas, muchas. Muchas. Gracias, Marce. Mi amor, te quiero mucho, mucho. Gracias, gracias por todo. Ay, a ti, un besito. Saludos de Sarita. Ay, mándale besos. Sí, Chao, mi señora. Marce, bello. Feliz tarde para todos. Gracias por Que estén conectarse. bien, gracias. Chao.